Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, pertenecientes a la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy hablaremos sobre las características organolépticas del agua, en el curso de Contaminación de Agua con el ingeniero Teodoro Guarua Chipani. El grupo está integrado por Aguilar Bravo Eva Luz, Alarcón Ortiz Greter, Castilla Ramírez Joaquín, Machaca Guzmán David, Soto Barra Enrique. Bueno, vamos a empezar definiendo el agua. El agua se define como una sustancia líquida sin olor, sin color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza en un estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Está constituida por una molécula que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidas por un enlace covalente. Bueno, el agua es importante porque es un elemento de la naturaleza que está presente en los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que lo hacen posible. Características del agua. El agua es el único elemento que se encuentra en la naturaleza en su estado sólido, líquido y gaseoso. No tiene olor, no tiene sabor ni color. Su punto de ebullición es 100 grados Celsius, mientras su punto de congelación son los 0 grados Celsius. Bueno, el agua es un solvente universal y en ella se disuelven más sustancias que cualquier otro líquido. Y el agua común es un excelente conductor de electricidad gracias a sus moléculas cargadas eléctricamente. Distribución del agua. Bueno, como podemos ver en la imagen, del 100% total del planeta, se divide en un 97% los océanos, mares y salados, un 3% en agua dulce. Este 3% a su vez se subdivide en un 79% que está conformado por hielo polar y glaciares, un 20% que está constituido por aguas subterráneas y un 1% que está constituido por agua en superficie accesible. Este 1% a su vez se subdivide en un 52% que está conformado por lagos, un 38% que está conformado por la humedad del suelo, un 8% que está conformado por la humedad de la atmósfera, un 1% que es el agua presente en los organismos vivos y otro 1% conformado en los ríos. Propiedades organolépticas del agua. El agua es pura, es incolora, inodora e insípida. No obstante, en el medio natural, el agua dista mucho de ser pura y presenta unas propiedades específicas que afectan a los sentidos. Estas propiedades se denominan propiedades organolépticas y afectan al gusto, al olor, al aspecto y al tacto, distinguiéndose como temperatura, sabor, olor y turbidez. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el sabor y el olor. Primero el sabor. El agua potable debe tener un sabor débil y agradable. Aparte de eso, las aguas que son muy puras tienen un sabor que se puede considerar que no es tan agradable. Esto es debido a que contiene una cantidad menor de sales minerales. Un ejemplo de esto serían los cloruros, que si hay un exceso darían un sabor al agua salobre. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sabor parecido a la sal. El magnesio produce un sabor amargo, el aluminio un sabor terroso y en las algas verdes azuladas un sabor podrido. Y además de esto hay las algas que serían normales, por así decirlo, que son las verdes, que darían un sabor a hierba. Algunas de las causas de los problemas de sabor, primero sería la combinación y concentración de sus minerales. Esto puede variar la composición dependiendo de cada región y en función de las particularidades geográficas de estos lugares. Aparte que dependiendo de este, el agua puede tener más o menos minerales. Lo segundo sería los vertidos químicos y de aguas residuales, que también a su vez generan productos químicos que pueden alterar el sabor del agua, tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas. Continuando con el olor del agua puede ser un indicador de una contaminación, ya sea grave o no tan grave. Esto ya sea por un producto químico o bien sufrir un proceso de eutrofización. Algunas de las causas de problemas del olor, igual que el del sabor, serían las zonas geográficas. También influye el que en cada lugar cambia la dureza del agua.
y también su composición o la manera en que se ha potabilizado. Después sería la descomposición de materia orgánica o a la presencia de bacterias. Esto viene de la mano con un mal estado en las instalaciones de fontanería, ya que esto produce que al momento de usar o lavar los trastes, la comida que se causa los residuos se metan directamente a la tubería y esto cause un mal olor, efectivamente, del agua. Pues la contaminación por los malos olores del agua causa diversos malestares al ser humano y que están expuestos a ellos. Uno de los casos se podría decir que si vive cerca del río Guatanay, por así decirlo, el olor a muchos les puede desagradar, a muchos les puede gustar, pero de que causa un malestar, eso es prácticamente obvio. Algunos de los malestares que esto puede causar serían dolores de cabeza, insomnio, náuseas, vómito, problemas respiratorios, etcétera. Bueno, les dejo con mi compañera que va a hablar de los siguientes temas. Continuando con la temperatura, esto por su parte puede modificar los fenómenos que ocurren en el agua variando sus propiedades biológicas, químicas y físicas, como por ejemplo una variación en la temperatura puede modificar su densidad o la solubilidad de las sales. La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia tanto sobre el desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, así como la aptitud del agua para cientos de usos útiles. La temperatura es un indicador de calidad de agua. Esto influye en los comportamientos de otros indicadores de calidad, en los recursos hídricos, como el pH, el déficit de oxígeno, la conductividad eléctrica y otras variables fisioquímicas. Como primera característica vamos a tener que el oxígeno es menos soluble en el agua caliente que en el agua fría. Como segunda característica vamos a tener que el aumento de las velocidades de reacciones químicas que produce un aumento de temperaturas combinado con la reducción de oxígeno presente en las aguas superficiales. Como tercera característica vamos a tener que es causa frecuente de que el oxígeno presente en las aguas superficiales reduzca más los meses de verano. Como cuarta característica tenemos que las temperaturas elevadas pueden dar lugar a un aumento de mortalidad en la vida acuática. Como quinta característica vamos a tener que va a hacer un cambio brusco en la temperatura y reducir la vida acuática. Como sexta característica vamos a tener que la temperatura óptima para el desarrollo de las actividades se detienen cuando se alcanza los 50 grados centígrados a temperaturas alrededor de los 15 grados centígrados. Esto hace que las bacterias productoras de metano cesen sus actividades. Continuando con los riesgos, vamos a tener que las temperaturas son anormalmente elevadas que pueden dar un lugar a una gran indeseada proliferación de plantas acuáticas y hongos. Como otro riesgo vamos a tener que en periodos extendidos en continua inmersión en agua fría o menores a los 15 grados centígrados puedan causar muerte en algunos bañistas y esto será riesgo a que todos los bañistas que no usen una ropa protectora de inmersión se vean afectados. Esto hace que la supervivencia del individuo sumergido en el agua por encima de los 34 o 35 grados centígrados va a depender de su tolerancia a una elevada temperatura corporal interna o a un riesgo de daño con la exposición. Bueno, ahora vamos a hablar de turbidez del agua. La turbidez del agua es producida por materias en suspensión, como arcillas, cieno o materias orgánicas e inorgánicas, que son finalmente divididas, compuestos orgánicos solubles coloreados, plancton, sedimentos procedentes de la erosión y microorganismos. El tamaño de estas partículas van a variar desde 0.1 a 1000 nanómetros de diámetro. Como se sabe, la materia suspendida en el agua va a absorber la luz, haciendo que el agua tenga un aspecto nublado oscuro. A esto le vamos a llamar turbidez de agua, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la turbidez del agua para consumo humano no debe superar en ningún caso las 5 unidades nefelométricas de turbidez. Características. La turbidez como medida de las propiedades de transmisión de la luz del agua es otro parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales.
en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. Elevados niveles de turbiedad pueden proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección y estimular la proliferación de bacterias y aumentar la demanda también de cloro. Causas de la turbidez. Hay varios factores que influyen en la turbidez del agua. Algunos de estos son, por ejemplo, la proliferación de fitoplancton, los sedimentos procedentes de la erosión, sedimentos suspendidos del fondo del mar, que son frecuentemente revueltos por peces que se alimentan en el fondo, como por ejemplo la carpa, la descarga de efluentes, crecimientos de las algas y escorrentía urbana, ¿no? Consecuencias de una alta turbidez. Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol. Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decreciendo la actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuyen a bajar la concentración de oxígeno aún mucho más, ¿no? Como consecuencia de la sedimentación de las partículas en el fondo, los lagos poco profundos se colmatan más rápido. Los huevos de peces y las larvas de los insectos son cubiertas y sofocadas. Ahora, riesgos para la salud. Una alta turbidez suele asociarse a altos niveles de microorganismos como virus, parásitos y algunas bacterias. Estos mismos organismos van a provocar síntomas tales como náuseas, retorcijones, diarreas y dolores de cabeza. Ahora, el método de análisis para la turbidez del agua es un método nefelométrico que son expresados en unidades nefelométricas de turbidez. Ahora, ¿cómo se mide la turbidez? El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados con un rayo de luz que pasa a través de una muestra de agua. En lagos la turbidez se mide con un disco Secchi. Esto es un disco blanco y negro que se deja caer en el agua atado a una cuerda. Se anota la profundidad que el disco alcanza hasta que se pierde de vista. Esto proporciona una estimación del nivel de turbidez en el lago. Color. ¿Cómo es el color del agua? El agua en su estado puro no tiene color, aunque a veces aparezca que las aguas superficiales tienen un color, pero esto es debido a la presencia de materia pigmentada que se encuentra en la suspensión del material colorante, que los distingue, y esto va a resultar del contacto con el detritus orgánicos, como son las hojas, que en general van a ser los extractos vegetales. En lo que es características, esto se debe a que la materia en suspensión, llamado color aparente, este color es diferente debido a que los extractos vegetales u orgánicos, que son los coloides, al que se le llama, va a ser el color real. Riesgos para la salud. No permite que el paso de la luz para la biodiversidad, y su presencia va a indicar ineficiencia en el tratamiento de aguas y la integridad del sistema de distribución. Métodos de análisis tenemos dos. Para poder determinar el color mediante estos métodos y eliminar la turbidez, antes de hacer un análisis, se toma en cuenta estos dos métodos, que es el método de comparación visual y el método espectrofotométrico. En el primer método se va a basar en comparar las muestras de soluciones coloradas que han sido calibrados. La coloración del agua se va a comparar visualmente con una serie de patrones de color que por unidad de medida se van a simular el color que va a producir. En el segundo método, en este método se va a determinar mediante el instrumento espectrofotométrico que va a ser capaz de proyectar a través de la luz que va a proyectar a través de muestra un haz de luz con una longitud de onda única y con un número de ciertas longitudes en onda. Y de la misma manera va a medir la cantidad de luz que va a ser absorbida y transmitida a través de las muestras. Conclusión. Se elaboró este trabajo con el fin de alimentar más el conocimiento, donde se logra identificar las características
organolépticas del agua, que van a ser el sabor, el olor, la temperatura, turbidez y olor. De manera eficaz se analizó sus características más resaltantes, como es que el agua es incolora, inodora e insípida. Gracias, y recuerda que el agua es la fuerza motriz de toda naturaleza.